Nadie había creído nunca en los rumores sobre el futuro. La humanidad, obsesionada con sus propias pequeñeces, había imaginado que, tras milenios, encontraría alguna forma de trascendencia. Y sin embargo, las primeras sondas enviadas al porvenir regresaron con un mensaje mucho más sombrío. Un universo apagado, devorado por la entropía. Estrellas reducidas a carbones agonizantes, y en los peores casos, nada más que un vacío absoluto, donde incluso la luz había olvidado existir. Para los científicos, esta era una época difícil de asimilar. El final del todo no era una explosiva culminación, sino un largo, silencioso susurro hacia la nada. En el sombrío amanecer del siglo XXIII, el intelecto humano había conquistado una de las barreras más imponentes de su existencia, el viaje en el tiempo. Pero como en todas las conquistas, la victoria estaba impregnada de desilusión. Era un viaje en una sola dirección, hacia un futuro que devolvía imágenes de muerte y soledad. Las primeras sondas, enviadas con entusiasmo y curiosidad, habían regresado con grabaciones de un universo consumido por la entropía. Agujeros negros inmensos, estrellas agonizantes, convertidas en caos de duro hierro, y en el peor de los casos, el vacío absoluto, donde ni un solo fotón rompía la oscuridad. Los científicos, al principio, buscaron respuestas en las imprecisiones de sus instrumentos. Ajustaron calibraciones, refinaron algoritmos y enviaron sondas cada vez más sofisticadas. Pero el resultado era siempre el mismo. Un abismo eterno, donde la luz y el movimiento habían dejado de existir. Finalmente, aceptaron lo impensable. La humanidad había evolucionado en el amanecer de un universo joven, y lo que consideraban una inmensidad de tiempo no era más que un destello fugaz comparado con el interminable ocaso que seguía. En la inmensidad del tiempo, 1000 años son lo mismo que millones, una cantidad infinitamente pequeña que ninguna precisión de los instrumentos científicos podría corregir. La eternidad de los cielos no se dejaba definir por las cifras. 14.000 millones de años, que para ellos parecían un ciclo interminable, no eran sino el fugaz parpadeo de una mirada, como si el tiempo mismo se diluyera, sin principio ni fin, como un río que no tiene desembocadura. El problema no era de velocidad ni de cálculo, sino de concepto, porque el tiempo no se mide en intervalos. En esa escala, 100.000 millones de años en el futuro es prácticamente el presente o el momento mismo del Big Bang. Uno podría dividir la eternidad y seguir dividiéndola para siempre, y cada fragmento infinitesimal sería otra eternidad en sí misma. Como la paradoja de Zenón, el futuro cercano no era un lugar al que se pudiera llegar con certeza, porque los segundos, los minutos, los años se disuelven en la eternidad como una gota de agua en el mar. La solución, si existiera, no dependía de máquinas ni de mentes brillantes. La respuesta estaba en la aceptación de que el tiempo no era un instrumento de la voluntad humana. En medio de esa sombría realización, el viaje en el tiempo se transformó de un milagro científico a una curiosidad sin aplicaciones prácticas, salvo una. La industria minera encontró en las eras futuras
La posibilidad de extraer minerales y elementos extraños, vestigios de estrellas y cuerpos celestes que no existirían en el presente por billones de años. Estos materiales, imposibles de sintetizar, justificaban las incursiones en la nada. Las naves, incapaces de viajar al pasado, llegarían al futuro distante y retornarían prontamente de nuevo a su punto exacto de partida en el presente. En el hangar de lanzamiento, él se preparaba para otro salto. No tenía nombre para los extraños. Los pocos que sí lo conocían lo llamaban simplemente Alan, una figura solitaria que había elegido esta profesión. No por la paga ni por la promesa de aventura, sino porque el resto de los caminos en su vida habían sido sellados por fracasos. Era un hombre alto y delgado, con un rostro que parecía tallado en piedra por un escultor apurado. Su piel, curtida por radiaciones inevitables y años de aislamiento, llevaba las cicatrices de una profesión que nadie deseaba. La mayoría de sus compañeros habían abandonado, buscado refugio en ocupaciones más seguras, dejando a los mineros temporales como él y a las máquinas que le acompañaban la tarea de extraer recursos de un cosmos en extinción. En los pasillos de la base minera, los murmullos eran inevitables. Nadie hablaba directamente de lo que había ocurrido, pero todos parecían conocer la historia. La desaparición de Horace había dejado un vacío no solo en la rutina diaria, sino también en la psique colectiva de los trabajadores. Era difícil imaginar que alguien como él, con su experiencia y temple, pudiera simplemente desvanecerse. Y sin embargo, así fue. Horace había sido un hombre de palabras medidas y gestos firmes. Durante las largas esperas entre saltos, compartía anécdotas con una tranquilidad que inspiraba confianza. Pero su último regreso fue distinto. Llegó pálido, con ojeras profundas, y un temblor en las manos que no podía disimular. Sus palabras también habían cambiado. Había hablado de voces en la oscuridad, de figuras que parecían moverse al borde de su visión, en el vacío de la nada, y de una presencia que no podía definir. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo. Se estaba desmoronando. La noche antes de su desaparición, Horace se había acercado a Alan en el comedor. Su voz, un susurro, era casi ahogada por el zumbido de las máquinas. No es el vacío lo que debemos temer, había dicho, es lo que vive en él. Esas palabras habían permanecido con él desde entonces, como una advertencia que no podía ignorar. Los rumores no se limitaban a Horace. Había otras historias, más antiguas, que se contaban en susurros entre los trabajadores. Una de ellas hablaba de un fanático religioso que había insistido en que el fin del tiempo era el umbral hacia Dios, convencido de que al final del tiempo el Creador recogerá las cenizas del universo. Y entre sus poderosas manos las cenizas se encenderán de nuevo como un Big Bang, dando inicio a un nuevo cosmos. Su nave regresó años después, dañada y vacía, salvo por su cuerpo momificado. Había agotado sus suministros esperando a su creador. Quizás, al final, pudo encontrarlo. Alan recordaba esa historia mientras ajustaba los controles de la nave. Era fácil descartar tales relatos como exageraciones, pero algo en ellos resonaba con la frialdad del vacío que estaba por enfrentar. El hangar estaba en silencio, roto solo por el zumbido bajo de los generadores cargando los circuitos de la nave. La nave, bautizada de manera poco imaginativa como Cronos II, tenía un aspecto funcional, sin adornos, como si los diseñadores hubieran renunciado a la estética en favor de la eficiencia. La cápsula de inmersión lo esperaba. Un cilindro lleno de agua,
diseñado para protegerlo de las dosis letales de radiación que acompañaban cada salto temporal. La preparación para el salto era una rutina meticulosa. Cada cable, cada conexión, cada pieza de equipo debía estar en perfecto estado. El más mínimo error podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras inspeccionaba el último compartimento, la IA de la nave rompió el silencio. Reactor cargado al 90%. Saltaremos en 15 minutos. Había algo en la manera en que Horace había hablado de esas voces. No era miedo lo que transmitía, sino algo más profundo, más primitivo. Como si hubiera visto algo que no podía comprender, algo que desafiaba toda explicación. Reactores al 95%. Salto en 5 minutos, anunció la IA. Las luces del hangar se atenuaron y él se sumergió en el agua de la cápsula, sintiendo el peso líquido envolverlo. Era extraño cómo el cuerpo humano aprendía a aceptar la incomodidad como parte de la rutina. Cerró los ojos mientras el sistema comenzaba la cuenta regresiva. Iniciando cuenta regresiva, 10, 9, 8, anunció la IA. Contuvo la respiración. Sabía que las próximas 2 semanas serían un vacío absoluto, tanto en el espacio como en el tiempo. En el instante exacto en que la nave cruzó el umbral temporal, una sensación indescriptible lo sacudió. Era como caer sin fin, como si su estómago fuera arrancado y devuelto a su lugar. Luego, silencio. Pero algo estaba mal. Las alarmas comenzaron a sonar, su agudo chillido reverberando en la estructura metálica de la nave. «IA, ¿en qué estado estamos?», intentó preguntar, pero no hubo respuesta. El agua en la cápsula se sentía helada ahora, como si el calor hubiera sido robado por algo que no entendía. Con esfuerzo, salió de la cápsula, resbalando en el metal mojado. Había un incendio en la sala de motores. Las llamas danzaban en silencio, devorando cables y paneles como una bestia hambrienta. No había tiempo para el miedo. El minero reaccionó de inmediato, agarrando un extintor y luchando contra el fuego. Su respiración era un eco frenético en el casco de su traje. Cuando por fin apagó las llamas, el silencio regresó, pero no trajo paz. Se dirigió hacia la ventana principal y miró hacia el exterior. Nada, ni estrellas, ni planetas, ni siquiera un reflejo distante de luz. Era un vacío total, absoluto. El universo había muerto, y él estaba atrapado en su cadáver. Reactor principal fuera de línea. Sistema de soporte vital en mínimo funcionamiento, dijo finalmente la IA, su voz rota y fragmentada. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó el minero, sin esperar realmente una respuesta que quisiera escuchar. Sin reparaciones inmediatas, 36 horas. El minero respiró profundamente. No era la primera vez que enfrentaba una emergencia, pero algo en esta situación se sentía diferente. Había algo en el aire, algo que no podía nombrar, un peso invisible que se posaba en sus hombros. Mientras trabajaba para reactivar el reactor, sus pensamientos volvieron a Horace y a su último informe. «Figuras en la oscuridad», había dicho el viejo minero. En ese momento, él había descartado esas palabras como el delirio de un hombre agotado. Ahora ya no estaba tan seguro. La única fuente de luz provenía de las pantallas secundarias, que parpadeaban erráticamente. Con manos temblorosas, activó el sistema auxiliar de soporte vital y el reactor de emergencia. La nave zumbó con una vibración tenue y precaria,
como si estuviera al borde del colapso. Se sentó frente a la consola menos dañada y comenzó a revisar las lecturas. La nave había llegado a su destino, un punto en el futuro tan distante que ni siquiera los más optimistas podrían imaginar una posibilidad de retorno. Pero lo que vio en las lecturas lo dejó helado. No había señales de estrellas, ni siquiera de enanas rojas. La temperatura del espacio exterior era cercana al cero absoluto. Mientras evaluaba las lecturas, un pitido bajo interrumpió sus pensamientos. La pantalla mostraba una señal difusa, apenas perceptible. Ajustó las frecuencias y amplió la señal hasta que pudo distinguir un código. Era una identificación de nave, pero no cualquiera. Pertenecía a la nave de Horace. Un escalofrío recorrió su espalda. Era imposible, o al menos eso había creído hasta ese momento. IA, ¿puedes confirmar la ubicación de la señal?, preguntó. La inteligencia artificial intentó hablar, pero su voz se cortó en una sucesión de chasquidos eléctricos. Activó manualmente los propulsores y ajustó el rumbo hacia la fuente de la transmisión. La navegación era torpe sin la ayuda de la IA, pero logró establecer un trayecto. Mientras la nave se acercaba, una figura distante comenzó a materializarse en el horizonte oscuro. Era un cascarón flotante, una sombra aún más negra contra la oscuridad del espacio. Conforme se aproximaba, pudo distinguir los restos de lo que una vez fue una nave similar a la suya. La carcasa exterior estaba rasgada, como si una fuerza incomprensible la hubiera desgarrado desde dentro. Las luces de emergencia parpadeaban de forma errática, y parte del casco había sido arrancado, exponiendo el interior a la inmensidad del vacío. Se colocó el traje espacial y verificó sus sistemas antes de salir al corredor de acoplamiento. Mientras flotaba hacia la nave de Horace, la sensación de ser observado creció dentro de él como un peso invisible. Al llegar al casco destrozado, se abrió paso con cuidado por una abertura. El interior era un caos. Los paneles estaban destrozados, las paredes cubiertas de marcas donde el metal parecía haber sido arrancado como carne devorada por dientes de acero. Encontró un terminal operativo y descargó los últimos registros de la nave. El archivo estaba dañado, pero un fragmento de audio se reprodujo al abrirlo. Está aquí. No es humano. No es... La voz de Horace se cortó abruptamente. Alan contuvo el aliento. Había algo más en la nave. Lo sentía en la forma en que el aire, si es que podía llamarse así, parecía vibrar, como si una presencia lo observara desde las sombras. Decidió no quedarse más tiempo del necesario. Mientras regresaba a su nave, su mente, susurrada por un miedo que no podía explicar, el vacío ya no estaba desierto. El corredor de acoplamiento era un abismo flotante, iluminado apenas por las intermitencias de las luces de emergencia de su propia nave. El protagonista, enfundado en su traje espacial, flotaba hacia la nave de Horace con movimientos medidos, sintiendo cada vibración en su propia carne, como si el metal mismo transmitiera una advertencia. El casco destrozado de la nave emergía ante él, su estructura desgarrada por algo que no parecía obra de un accidente. Cuando llegó a la apertura en el casco, notó que el interior estaba sumido en un silencio pesado. La luz de su casco reveló paredes cubiertas de marcas irregulares, como si algo hubiera arañado desesperadamente desde dentro. Avanzó a través del eje del dron, un pasaje estrecho y claustrofóbico que había sido diseñado para tareas mecánicas, no para humanos. Cada movimiento era acompañado por un eco distante que resonaba como un susurro multiplicado.
El eje lo condujo a la cabina principal. El aire, aunque irrespirable, parecía cargado de una presencia casi tangible. En el panel principal, destrozado y sin energía, reposaban los registros de la nave. Con un movimiento cuidadoso, conectó su terminal y comenzó a descargar los datos. El archivo principal estaba dañado, pero algunos fragmentos eran legibles. Una de las entradas de Horace comenzó a reproducirse. «Hay algo ahí afuera», decía su voz, apenas un susurro quebrado. «No se mueve como debería. No es nada que haya visto antes». El registro terminó con un sonido estridente, como un grito distorsionado por la estática. El protagonista frunció el ceño, sintiendo una incomodidad que no podía atribuir solo al entorno. Continuó explorando la nave, avanzando hacia lo que una vez fue la sala de control. En el camino, pasó por un compartimento cuyas paredes estaban cubiertas de escrituras incoherentes, trazadas con algo que parecía sangre seca. Las palabras formaban frases fragmentadas, interrumpidas por dibujos torpes, de formas imposibles, pero una frase destacaba por su claridad. Escrita con trazos gruesos y deliberados, decía: «Está viniendo». El protagonista retrocedió un paso, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la linterna mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. No era solo el mensaje, sino el contexto. Cada marca, cada trazo hablaba de una mente al borde del abismo. En la sala de control, encontró algo aún más inquietante. Una caja negra. Un prototipo inacabado que la compañía había estado construyendo. Su superficie estaba corroída, como si hubiera estado expuesta a siglos de desgaste. Pero lo que más llamó su atención fueron las herramientas dispersas a su alrededor. Parecían haber sido dejadas con prisa, como si Horace hubiera sido interrumpido. Al inspeccionar más de cerca, notó que la caja tenía un compartimento abierto, dentro del cual había un cristal negro que reflejaba la luz de su linterna con un brillo antinatural. Al tocarlo, sintió una frialdad que penetró incluso el material de su traje. «IA, registra esto», murmuró, aunque sabía que su propia nave estaba fuera de alcance. El silencio de su casco fue la única respuesta. Mientras regresaba al corredor de acoplamiento, notó un cambio en el ambiente. Había un ruido leve, casi imperceptible, como un rasguño en el borde de su audición. Se detuvo, girando su cabeza en un intento de localizar la fuente. Nada, pero el sonido persistía, acompañándolo como una sombra. Cuando finalmente llegó a su nave, sintió un alivio momentáneo, pero al mirar hacia la nave de Horace por última vez, vio algo que lo congeló en su lugar. Una figura, apenas visible en la penumbra, avanzó fugaz más allá de las ventanas de la nave, y luego nada. Cerró la escotilla y activó los propulsores, alejándose de la nave abandonada, con la sensación de que algo había cruzado el umbral con él. Mientras su nave se deslizaba hacia la oscuridad, revisó los registros descargados, buscando respuestas, pero lo que encontró solo profundizó su inquietud. En el último archivo, la voz de Horace hablaba con una claridad escalofriante. «No estamos solos, nunca lo estuvimos. Ellos nos esperan donde la luz no llega». Alan cerró el archivo, y por primera vez desde que comenzó su carrera como minero, se permitió dudar de su propia cordura. El vacío era absoluto, una vasta negrura donde incluso la luz parecía haber sido devorada. El protagonista flotaba en la cabina de su nave, ajustando los sensores en un intento de comprender el entorno. Pero cada lectura confirmaba lo mismo.
había llegado al umbral donde el universo había dejado de respirar. El panel de control mostraba lecturas erráticas, interrumpidas por picos de ruido blanco, que parecían arañar los bordes de torturada mente. Fue entonces cuando lo vio. Primero, como un destello en los monitores, un movimiento en el horizonte del vacío. Luego, una sombra imposible, un cuerpo que no era cuerpo, que emergía desde la nada. La pantalla titiló con desesperación, y la IA, reparada precariamente, emitió un grito mecánico antes de apagarse. El cazador atacó sin aviso. Desde el exterior de la nave, una masa oscura y viscosa comenzó a envolver el casco. Los tentáculos, largos y cubiertos de una sustancia que brillaba de manera antinatural, se aferraron al metal, arrastrándolo con una fuerza que desafía la ingravidez del vacío. Alan se lanzó hacia los controles, activando las defensas automáticas. Los láseres de la nave dispararon en todas direcciones, pero el depredador absorbía la energía sin retroceder. «IA, reinicia las defensas». «Ahora», gritó, pero el sistema no respondió. El casco comenzó a ceder. Un tentáculo atravesó la estructura, perforando el compartimento principal. Alan apenas logró esquivarlo mientras los fragmentos de metal y cables chisporroteantes caían a su alrededor. Con un movimiento desesperado, se dirigió hacia el pasillo que conectaba con la esclusa. Su mente corría más rápido que sus pies. Si la nave era destruida, él no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. El salto hacia la nave de Horace fue una maniobra desesperada. Con su nave destruida, solo le quedaba un objetivo: regresar a la carcasa abandonada que había explorado horas antes. La pequeña cápsula de escape se separó de los restos de la Cronos, justo cuando el depredador terminaba de devorarla. Desde la escotilla de la cápsula, pudo observar su nave siendo desmembrada, sus piezas desintegrándose en la oscuridad como si nunca hubieran existido. Cuando alcanzó la nave de Horace, no hubo tiempo para dudas. Forzó la escotilla y se arrastró al interior. El aire viciado lo golpeó como una bofetada, pero lo ignoró. Cerró la escotilla tras él, sintiendo cómo el silencio retornaba, pesado y lleno de una tensión invisible. El interior de la nave no había cambiado, pero algo se sentía diferente. Las sombras parecían más largas, los ruidos del metal expandiéndose eran más agudos, como si algo en el vacío estuviera apretando su presa. Avanzó hacia la sala de control, buscando desesperadamente una manera de activar las defensas. Fue entonces cuando lo encontró. El cuerpo de Horace flotaba en el corredor principal, inmóvil y grotescamente hinchado. Los ojos, hundidos y vacíos, parecían observarlo desde un abismo sin fondo. Un escalofrío recorrió su columna mientras se inclinaba hacia el cadáver. En las manos de Horace había un dispositivo, un transmisor antiguo que emitía un señal intermitente. Alan lo tomó, intentando ignorar la textura extrañamente pegajosa de la superficie. Al activarlo, una única frase emergió en la pantalla: «Ellos siempre estuvieron aquí». Con el transmisor en mano, regresó a la sala de control. Sabía que la única manera de escapar era utilizar los drones de minería para impulsar la nave hacia un salto improvisado. Los controles respondieron con lentitud, cada comando acompañado por un chirrido que sugería que la nave estaba al borde del colapso. «Vamos, vamos», murmuró mientras desplegaba los drones. La interfaz mostró un enjambre de máquinas flotando fuera de la nave, sus motores zumbando con una energía que parecía insuficiente para la tarea que les había asignado. Con un movimiento final, activó el protocolo de combustión. El estruendo de las explosiones fue inmediato.
La nave tembló como una bestia herida, lanzándolo hacia el costado mientras los sistemas de gravedad colapsaban. La compresión del aire se disolvía rápidamente. Los sellos herméticos cedieron y una fracción de segundo después fue lanzado al vacío. Flotaba. La vastedad del vacío lo envolvía, un abismo tan absoluto que ni el sentido del tiempo podía sobrevivir. Los restos de su nave eran luces distantes que parpadeaban como las últimas brasas de un fuego condenado. Sentía su respiración dentro del casco, un acompañamiento agónico que pronto fue interrumpido por los primeros destellos de alucinación. Mientras el salto comenzaba, Alan volvió a mirar por la ventana. En la distancia, el depredador se acercaba una vez más, sus tentáculos extendiéndose como si intentaran atravesar el tiempo mismo. Cerró los ojos justo cuando la nave fue envuelta por el destello del salto, esperando que esta vez el abismo no lo reclamara también. En ese momento, la súbita aceleración lo noqueó. Alan pudo ver en la pantalla cómo los tentáculos iban quedando atrás antes de que todo se desvaneciera. Cuando volvió a abrir los ojos, vio algo que no esperaba. Flotando frente a él, a una distancia que desafiaba toda lógica, estaba su propia nave. No la ruina que había dejado atrás, sino intacta, iluminada por una tenue luz espectral que no podía identificar. Algo lo empujó a intentar comunicarse, pero su radio era un eco de estática. ¿Hola?, preguntó sin esperanza. Intentó maniobrar hacia la nave, pero los controles no respondía. Abandonó los restos y se lanzó con su traje a la oscuridad, tratando de alcanzar ese punto luminoso, como una polilla devorada por la noche. Su traje estaba al borde del colapso. Mientras se acercaba, dentro de la cabina, una figura se movió. Su respiración se detuvo al reconocer al hombre en el interior. El rostro era familiar, pero el gesto estaba torcido. Su expresión una mezcla de terror y resignación. El casco de su traje comenzó a agrietarse. La frialdad del vacío se infiltraba lentamente, succionando cada fragmento de calor y esperanza. Desde el otro lado, Horace contempló su figura maltrecha, flotando dentro de su traje deshecho en el vacío, como una aparición fantasmal. En un momento, Horace corrió, desapareciendo de la ventana. Poco después, la luz de la nave empezó a curvarse sobre sí misma, mientras el salto temporal se activaba, con un resplandor que transformó la oscuridad en un lienzo blanco. La nave de Horace se esfumó. Horas después, siglos antes, Horace le contaría a los mineros sobre el espectro flotando en el vacío, más allá de la ventana. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Alan activó la grabadora de emergencia en su traje. No somos los primeros, no seremos los últimos. Ellos nos esperan aquí, donde la luz no llega. Las palabras se grabaron en el transmisor, una advertencia destinada a nadie.